Ella escribió cartas por 17 años, y un día, él llegó con todas ellas intactas en sus manos. Hola, queridos suscriptores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias del corazón humano cobran vida. Antes de comenzar con esta increíble historia de amor que te hará creer en el poder de la perseverancia y la esperanza inquebrantable, te invito con mucho cariño a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratuito y nos ayudas enormemente a continuar compartiendo estas historias que tocan el alma. Y por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos llena de emoción saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. La historia que estás a punto de escuchar sucedió en el México de 1824, en los primeros años de la independencia, cuando las comunicaciones eran lentas y las distancias parecían océanos imposibles de cruzar. Esta es la historia real de Paloma Jiménez, una joven maestra de primeras letras en el estado de Puebla, quien durante 17 años escribió cartas de amor a un hombre que creía perdido para siempre, sin saber que cada una de esas cartas estaba siendo guardada como tesoros invaluables por alguien que nunca había dejado de amarla. Prepárate para una historia que te mostrará que el amor verdadero no conoce el tiempo, la distancia, ni las circunstancias, y que a veces la fe en el corazón puede crear milagros que parecían imposibles. Capítulo 1. El último adiós. El año 1824 había llegado con la promesa de un México independiente, pero también con la incertidumbre de un país que aún estaba aprendiendo a gobernarse a sí mismo. En el pequeño pueblo de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, Paloma Jiménez se preparaba para vivir el día más difícil de sus 19 años de vida. Paloma era una joven excepcional para su época. Había aprendido a leer y escribir con las monjas del convento local y había sido elegida para dirigir la pequeña escuela del pueblo donde enseñaba a los niños las primeras letras. Era menuda pero fuerte, con cabello castaño claro que llevaba siempre recogido en un moño sencillo, y ojos color miel que brillaban con una inteligencia natural que había cautivado a más de un pretendiente del pueblo. Pero su corazón había sido entregado completamente a Teodoro Vázquez, un joven de 21 años que había llegado al pueblo 2 años atrás como parte de una expedición cartográfica del nuevo gobierno mexicano. Teodoro era alto y delgado, con cabello negro y ojos oscuros que reflejaban una pasión tanto por su trabajo como por la joven maestra que había conocido cuando vino a mapear la región. Su romance había florecido lentamente, comenzando con conversaciones sobre los libros que Paloma leía a sus estudiantes, continuando con largas caminatas por los senderos que rodeaban el pueblo y culminando en una promesa de matrimonio que habían hecho bajo las estrellas del atrio de la iglesia local. Pero ahora, en esta mañana fría de enero, Teodoro tenía que partir. El gobierno había decidido enviar expediciones de reconocimiento a las regiones más remotas del país, para establecer mapas precisos de las nuevas fronteras nacionales. Teodoro había sido asignado a una misión en las montañas del norte, cerca de la frontera con los Estados Unidos, un territorio tan vasto y peligroso que la expedición podría tomar años en completarse. Paloma y Teodoro se encontraron en la plaza principal del pueblo, junto a la antigua fuente de cantera que había sido construida durante la época colonial. Era muy temprano, y las calles empedradas aún estaban húmedas por el rocío matutino. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Paloma, tratando de mantener su voz estable aunque sentía que su corazón se estaba desmoronando. No lo sé con certeza, respondió Teodoro, tomando sus manos entre las suyas. El capitán dice que podríamos regresar en 2 años, tal vez 3, pero Paloma, el territorio que vamos a explorar es vasto. Podría tomar más tiempo. ¿Más tiempo? ¿Cuánto más? Teodoro vaciló, sabiendo que la verdad sería dolorosa, pero siendo incapaz de mentirle. Tal vez 5 años, tal vez más. Paloma sintió que las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos, pero se las contuvo. Había decidido ser fuerte para él. ¿Y cómo sabré que estás bien? ¿Cómo me comunicaré contigo? El correo llega irregular a esas regiones, admitió Teodoro. Tal vez pueda enviar cartas de vez en cuando, pero no prometo que lleguen regularmente. Y recibir respuestas
Eso será aún más difícil. Paloma asintió, entendiendo que estaba a punto de embarcarse en años de incertidumbre total. ¿Y si encuentras a alguien más?, preguntó con voz apenas audible. ¿Alguien en esas tierras lejanas? Teodoro tomó su rostro entre sus manos. Paloma Jiménez, mírame. Podría pasar una eternidad. Podría explorar todos los rincones del mundo. Podría conocer a 1000 mujeres. Y mi corazón seguiría siendo tuyo. Solo tuyo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo por mi alma, por mi honor, por todo lo que soy y todo lo que espero ser. Se besaron entonces, un beso largo e intenso que trataba de contener años de separación en un solo momento. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Yo también te prometo algo», dijo Paloma. «Te prometo que te esperaré. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que digan otros, te esperaré». «Paloma, no puedo pedirte eso. 5 años, tal vez más. Es demasiado tiempo para pedirle a una mujer que espere». «No me lo estás pidiendo», respondió ella con firmeza. «Yo te lo estoy ofreciendo. Y hay algo más que voy a hacer». «¿Qué?» «Voy a escribirte. Cada semana, sin falta, voy a escribirte una carta, aunque no pueda enviarlas, aunque no sepa dónde estás, aunque no reciba respuesta. Voy a escribirte cada detalle de mi vida, cada pensamiento, cada sentimiento. Y cuando regreses, tendrás todas mis cartas esperándote». Teodoro la miró con una mezcla de amor y dolor. «¿Y si no regreso? ¿Y si algo me pasa en esas montañas?» «Regresarás», dijo Paloma con una certeza que sorprendió a ambos. «Lo sé aquí». Se tocó el corazón. «Regresarás porque lo que tenemos es más fuerte que cualquier montaña, cualquier distancia, cualquier peligro». En ese momento se escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose. La expedición estaba lista para partir. «Tengo que irme», susurró Teodoro. «Lo sé». Se abrazaron una última vez, memorizando el calor del cuerpo del otro, el aroma que los identificaba, la sensación de estar completos que solo experimentaban cuando estaban juntos. «Te amo, Paloma Jiménez, y yo te amo, Teodoro Vázquez, hasta que regreses a mí». Teodoro montó su caballo y se unió a la expedición. Paloma lo observó alejarse hasta que se convirtió en una pequeña figura en el horizonte y luego en nada más que polvo en el camino. Esa misma tarde, se sentó en su pequeña mesa de escribir en la casa que compartía con su tía Remedios. Tomó papel y pluma y escribió su primera carta. «Mi querido Teodoro, han pasado apenas unas horas desde que te fuiste y ya siento como si hubiera perdido una parte esencial de mí misma. Pero no escribo para lamentarme, sino para comenzar a cumplir la promesa que te hice. Hoy enseñé a mis estudiantes sobre geografía y no pude evitar pensar en ti, dibujando mapas de tierras que ninguno de nosotros ha visto jamás. Les conté que hay un hombre valiente explorando nuestro país para que algún día todos sepamos exactamente qué tan grande y hermoso es México. María, la hija del herrero, me preguntó si tú eras mi esposo. Le dije que eres el hombre que amo, y que aunque estés lejos, sigues siendo la persona más importante de mi vida. Esta noche cenaré con la tía Remedios, y sé que me preguntará si he reconsiderado lo de esperarte. Le diré lo mismo que te dije a ti, que 5 años, 10 años, 20 años, no son nada comparados con una vida entera sin ti. Mañana escribiré otra carta, y al día siguiente otra, y seguiré escribiendo hasta que regreses a leer cada una de estas palabras. Con todo mi amor, tu Paloma. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en una caja de madera que había pertenecido a su madre. Era la primera de lo que se convertiría en una colección que definiría los siguientes 17 años de su vida. No sabía que en las montañas del norte, en territorio tan remoto que los mapas lo marcaban simplemente como tierra inexplorada, su carta sería respondida no con palabras, sino con una determinación férrea de un hombre que había hecho la misma promesa que ella: esperar, sin importar cuánto tiempo tomara, hasta que pudieran estar juntos otra vez. Capítulo 2. Los años de silencio. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. Paloma mantuvo su rutina con determinación religiosa. Enseñaba en la escuela durante el día, ayudaba a su tía Remedios con las tareas domésticas en la tarde y cada noche, sin excepción,
Escribía una carta para Teodoro. Al principio, las cartas eran llenas de optimismo y planes para el futuro. Le contaba sobre sus estudiantes, sobre los cambios en el pueblo, sobre los libros que estaba leyendo. Le describía cómo había reorganizado su pequeño jardín, plantando las flores que sabía que a él le gustaban para cuando regresara. Pero conforme pasaban los meses sin ninguna noticia, las cartas comenzaron a reflejar sus luchas internas. Mi querido Teodoro, hoy se cumple 1 año desde que te fuiste. La tía Remedios hizo un pastel especial, pero no pude comerlo sin pensar en que debería ser un día de celebración para nosotros, no un día de recordar ausencias. El señor Maldonado, el comerciante de telas, vino otra vez a pedirle a la tía Remedios mi mano en matrimonio. Es la 5ª vez este año. La tía le dijo lo que siempre le dice, que estoy comprometida con un hombre que regresará cuando Dios quiera. Pero veo en sus ojos que está comenzando a dudar. La gente del pueblo susurra que tal vez nunca regreses, que tal vez debería ser práctica y considerar otras opciones. ¿Sabes qué les digo? Les digo que el amor verdadero no se mide en practicidad. Les digo que prefiero una vida entera esperándote que una vida entera con el hombre equivocado. Pero te confieso, en la privacidad de esta carta que tal vez nunca leas, que a veces en la noche me despierto con miedo. No miedo de que hayas encontrado a otra mujer, sino miedo de que algo te haya pasado. Miedo de que estés en algún lugar necesitando ayuda y yo no pueda hacer nada. Entonces me levanto, enciendo una vela y rezo por ti. Rezo para que estés seguro, que estés bien, que sepas que hay alguien aquí que te ama más cada día que pasa. Con amor inquebrantable, tu Paloma. Para el 3er año, las presiones sociales se habían intensificado. Paloma tenía 22 años, una edad en la que la mayoría de las mujeres de su pueblo ya estaban casadas y con hijos. Su tía Remedios, aunque la apoyaba, comenzó a expresar preocupaciones prácticas sobre su futuro. «Paloma, mijita», le dijo una tarde mientras bordaban junto a la ventana, «no es que dude de Teodoro, pero han pasado 3 años. Tal vez deberías considerar otras opciones». «¿Qué otras opciones?», preguntó Paloma sin levantar la vista de su bordado. «El maestro Herrera de la escuela de la capital ha preguntado por ti. Es un hombre educado, bien establecido». «Tía, ya hemos hablado de esto». «Sí, pero mijita, ¿qué pasa si Teodoro nunca regresa? ¿Qué pasa si se perdió en esas montañas o si decidió quedarse en el norte?» Paloma finalmente levantó la mirada y su tía vio una determinación en sus ojos que la sorprendió. «Entonces, habré vivido una vida fiel al amor más grande que he conocido, y eso es mejor que vivir una vida de mentiras con alguien que no amo». Esa noche, Paloma escribió una de sus cartas más emotivas. «Mi querido Teodoro, hoy la tía Remedios me pidió que considerara casarme con otro hombre. No lo dijo para lastimarme, sino porque me ama y se preocupa por mi futuro. Pero ¿cómo puedo explicarle que mi futuro eres tú, aunque no sepa cuándo llegará ese futuro? He estado pensando mucho sobre lo que significa esperar. No es solo sentarse y no hacer nada hasta que regreses. Es elegir cada día seguir amándote. Es decidir que cada mañana, cada decisión, cada momento de mi vida se construye alrededor de la certeza de que lo que tenemos vale cualquier sacrificio». Enseñé a mis estudiantes sobre los exploradores españoles que vinieron a estas tierras hace siglos. Les hablé de cómo algunos viajaban durante años antes de regresar a España y cómo sus esposas los esperaban sin saber si volverían a verlos. Uno de mis estudiantes me preguntó por qué las mujeres esperaban tanto tiempo. Le dije que porque cuando realmente amas a alguien, no hay opción. No esperas porque seas débil o dependiente. Esperas porque eres lo suficientemente fuerte para apostar tu felicidad en la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Esta es mi apuesta, Teodoro, mi vida entera apostada a que lo que sentimos el uno por el otro es más poderoso que el tiempo, la distancia o las dudas de otros. Con fe inquebrantable, tu Paloma. Al 5.º año, como Teodoro había predicho que podría suceder, aún no había regresado. Pero algo había cambiado en Paloma. Ya no escribía desde la desesperación o la incertidumbre. Escribía desde una serenidad profunda,
como si hubiera encontrado una fuente de fortaleza interior que la sostenía. Sus cartas de este periodo reflejaban una mujer que había madurado, que había encontrado propósito y significado en su vida más allá de la espera. Mi querido Teodoro, hoy cumplí 24 años. La tía Remedios me hizo mi pastel favorito, y por primera vez en años no me sentí triste por celebrar sin ti. Me sentí agradecida. Agradecida por tener algo tan hermoso por lo cual esperar. Agradecida por conocer la profundidad de un amor que puede sostenerme a través de años de separación. Agradecida por ser una mujer lo suficientemente fuerte para elegir el amor verdadero sobre la conveniencia. Mi escuela ha crecido. Ahora tengo 30 estudiantes y 3 de mis antiguas alumnas han regresado como ayudantes. Estamos enseñando no solo a leer y escribir, sino también matemáticas, historia y geografía. Sí, geografía, y cada vez que señalo un mapa, pienso en ti dibujando el tuyo en algún lugar lejano. El alcalde me pidió que considerara abrir una escuela para señoritas en la capital del estado. Es una oportunidad extraordinaria, pero le dije que no. Le expliqué que mi corazón está aquí, en este pueblo donde te conocí, donde prometiste regresar. Algunas personas dirían que estoy desperdiciando mi vida esperándote, pero yo sé la verdad. Estoy construyendo una vida que sea digna del amor que compartimos. Cuando regreses, no encontrarás a una mujer que ha estado simplemente esperando. Encontrarás a una mujer que ha crecido, que ha contribuido a su comunidad, que se ha convertido en alguien de quien puedas estar orgulloso. Con amor que crece cada día. Tu Paloma. A los 7 años, Paloma había establecido una reputación como la maestra más respetada de la región. Había rechazado 5 propuestas de matrimonio, y el pueblo había llegado a aceptar que era una mujer que había elegido un camino diferente. Pero siguió escribiendo, cada semana, sin falta. A los 10 años, sus cartas habían evolucionado hacia reflexiones profundas sobre la vida, el amor y el propósito. Ya no era solo una joven enamorada escribiendo a su amado ausente, era una mujer sabia, compartiendo su alma con el hombre que amaba. Mi querido Teodoro, hoy enterramos a la señora Esperanza, la partera del pueblo. Tenía 83 años, y en su lecho de muerte me llamó para darme un consejo. Mija, me dijo, he visto muchos tipos de amor en mi vida. He visto amor apasionado que se quema rápido, amor conveniente que nunca realmente prende, amor obsesivo que destruye. Pero el amor que tú tienes, el amor que te sostiene año tras año sin garantías, ese es el tipo de amor que trasciende la muerte misma. Me hizo prometer que nunca dudaría de lo que siento por ti, sin importar lo que digan otros o cuánto tiempo pase. Se lo prometí, y ahora te lo prometo a ti otra vez. Mi amor no tiene fecha de vencimiento, no se agota con el uso, no se debilita con la distancia. Cada año que pasa sin ti, en lugar de disminuir, se refina, se purifica, se hace más fuerte. Con amor eterno, tu Paloma. A los 15 años, algo extraordinario había sucedido. Paloma ya no vivía en función de la espera, había creado una vida plena y significativa. Dirigía la escuela más grande de la región. Había escrito un libro sobre métodos de enseñanza que se usaba en otras escuelas y había ayudado a establecer una clínica médica en el pueblo. Pero cada sábado por la noche, sin falla, escribía su carta semanal. Para entonces, tenía más de 700 cartas cuidadosamente guardadas en 3 cajas de madera. Sus cartas de este período mostraban a una mujer completamente realizada, que había encontrado la manera de honrar su amor sin sacrificar su crecimiento personal. Mi querido Teodoro, ¿puedes creer que han pasado 15 años? A veces me siento como si hubiera vivido varias vidas en este tiempo. La joven de 19 años que se despidió de ti en la plaza ya no existe. En su lugar, hay una mujer que ha aprendido que el amor verdadero no es solo sentimiento. Es acción, decisión, compromiso renovado cada día. He estado pensando en lo que significa esperar a alguien durante tanto tiempo. Al principio, pensé que esperar significaba pausar mi vida hasta que regresaras. Ahora entiendo que esperar significa vivir tan plenamente que cuando regreses tengas una vida rica y significativa para compartir. No he estado esperando,
mi amor, he estado construyendo. Construyendo una mujer de la que puedas enamorarte de nuevo. Construyendo una vida que puedas querer formar parte de ella. Construyendo un amor que haya sido probado por el tiempo y se haya demostrado inquebrantable. Con amor maduro y profundo, tu Paloma. A los 17 años, Paloma tenía 36 años. Era considerada una solterona por los estándares de la época, pero también era respetada como una de las mujeres más educadas e influyentes de la región. Había rechazado ofertas de trabajo prestigiosas en Ciudad de México, propuestas de matrimonio de hombres prominentes y oportunidades que habrían cambiado radicalmente su vida. Pero su fe nunca vaciló y siguió escribiendo. No sabía que en las montañas del norte un hombre había estado viviendo una odisea que lo había llevado desde las fronteras de Estados Unidos hasta territorios tan remotos que ni siquiera tenían nombre. Un hombre que había enfrentado peligros inimaginables, que había sobrevivido tormentas, ataques de animales salvajes y enfermedad, sostenido solo por la promesa que había hecho a una joven de ojos color miel en una plaza de un pueblo llamado San Andrés Cholula. Un hombre que, después de 17 años, finalmente había completado su misión y comenzaba el viaje de regreso a casa, llevando consigo no solo los mapas más detallados jamás hechos del territorio mexicano, sino también algo más precioso. Cada carta que Paloma había escrito, preservada milagrosamente por un sistema de correo que había logrado, contra todas las probabilidades, hacerle llegar cada palabra de amor que ella había puesto en papel. El reencuentro estaba a solo días de distancia, y ninguno de los dos sabía que el destino había estado guardando una sorpresa que convertiría su historia de amor en leyenda. Capítulo 3. El milagro del correo. Lo que Paloma no sabía, lo que nadie en San Andrés Cholula sabía, era que sus cartas no habían permanecido en las cajas de madera de su habitación. Un milagro silencioso había estado ocurriendo durante 17 años, orquestado por la persona menos esperada, don Celestino Morales, el anciano administrador de correos del pueblo. Don Celestino tenía 68 años cuando Teodoro partió en su expedición. Era viudo, sin hijos, y había dedicado su vida al servicio postal con una devoción que rayaba en lo religioso. Para él, cada carta era un mensaje sagrado que tenía que llegar a su destinatario, sin importar los obstáculos. Cuando Paloma comenzó a escribir sus cartas semanales, inicialmente las guardaba en su casa, sin esperanza de poder enviarlas. Pero después de 3 meses, una conversación casual con don Celestino cambió todo. «Señorita Paloma», le había dicho el anciano una tarde cuando ella pasaba frente a la oficina de correos, «he notado que ya no viene a preguntar por cartas del señor Teodoro. No tiene sentido preguntar, don Celestino. Está en territorio tan remoto que probablemente no hay servicio de correo. ¿Y usted no le ha escrito?» Paloma se había sonrojado. «He escrito, pero no hay manera de enviar las cartas». Don Celestino la había estudiado con ojos que habían visto pasar medio siglo de correspondencia humana. Cartas de amor, cartas de negocios, cartas de muerte, cartas de nacimiento. «Señorita Paloma, ¿puedo contarle un secreto del servicio postal?» «Por supuesto. No hay lugar en territorio mexicano al que una carta no pueda llegar, si uno está dispuesto a ser paciente y creativo. El correo oficial puede fallar, pero siempre hay arrieros, comerciantes, soldados, viajeros. Siempre hay alguien dispuesto a llevar una carta a cambio de unas monedas. ¿Qué está sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que me traiga esas cartas. Yo me encargo de hacerlas llegar al señor Teodoro, donde quiera que esté». «Pero, don Celestino, no tengo dinero para pagar». «¿Quién habló de pago?», había sonreído el anciano. «Usted enseña a los niños del pueblo sin cobrar extra. Usted cuidó a mi hermana cuando estuvo enferma. Usted ayuda a todo el que se lo pide. Es hora de que alguien la ayude a usted». Y así había comenzado la operación más extraordinaria en la historia del servicio postal de la región. Don Celestino había creado una red de contactos que se extendía desde Puebla hasta las fronteras más remotas del país. Comerciantes que viajaban al norte llevaban las cartas de Paloma a cambio de pequeños favores.
soldados en misiones de reconocimiento las transportaban como parte de su correspondencia oficial. Arrieros las incluían en sus cargas como si fueran documentos comerciales. Cada carta de Paloma era cuidadosamente empacada en papel encerado para protegerla de la humedad, marcada con las direcciones más precisas que don Celestino podía obtener sobre el paradero de la expedición de Teodoro, y enviada con instrucciones detalladas de a dónde entregarla si no se encontraba al destinatario directamente. Pero lo más extraordinario era el sistema de seguimiento que don Celestino había desarrollado. Llevaba un registro meticuloso de cada carta enviada, a través de qué ruta, con quién, y recibía reportes de vuelta sobre su progreso. En 17 años, solo había perdido la pista de 3 cartas, y esas las había enviado por rutas alternativas hasta confirmar que habían llegado a su destino. El anciano había gastado una fortuna personal en esta operación, vendiendo gradualmente sus pocas posesiones para financiar el transporte de las cartas de Paloma. Pero para él era una inversión en algo más valioso que el dinero. Era una inversión en la fe de que el amor verdadero podía triunfar sobre cualquier obstáculo, y su fe había sido recompensada de maneras que ni él mismo había anticipado. Porque en las montañas del norte, Teodoro había estado recibiendo cada carta. La expedición cartográfica había resultado ser mucho más compleja de lo que cualquiera había anticipado. En lugar de 2 o 3 años, habían necesitado 17 años para mapear completamente el territorio asignado. Habían enfrentado territorios que cambiaban con las estaciones, ríos que aparecían y desaparecían, montañas que resultaban ser más altas y más peligrosas de lo que los mapas preliminares habían indicado. Pero durante todos esos años, en campamentos remotos establecidos en valles perdidos, en cuevas durante tormentas de nieve, en pequeños pueblos fronterizos donde la expedición se reabastecía, las cartas de Paloma habían llegado. Al principio, llegaban de manera irregular. Una carta cada pocos meses, luego 2 o 3 juntas, luego largos períodos sin nada. Pero conforme don Celestino perfeccionó su sistema, las cartas comenzaron a llegar con una regularidad que parecía milagrosa. Teodoro las había leído y releído hasta memorizar cada palabra. Había visto, a través de las cartas, el crecimiento de Paloma de una joven enamorada a una mujer madura y realizada. Había llorado con sus momentos de duda, había celebrado sus triunfos, había encontrado fortaleza en su fe inquebrantable, y cada carta que recibía reforzaba su propia determinación de regresar a ella, sin importar cuánto tiempo tomara completar su misión. Pero Teodoro tenía un secreto que ni siquiera don Celestino conocía. Él también había estado escribiendo. En cada campamento, en cada pueblo donde la expedición se detenía, Teodoro escribía cartas para Paloma. Pero a diferencia de ella, él no había podido enviarlas. La naturaleza de su misión requería movilidad constante, y el establecimiento de rutas de correo de regreso era imposible. Así que había hecho lo único que podía hacer. Había guardado cada carta que había escrito, preservándolas cuidadosamente en una bolsa de cuero encerado que llevaba siempre consigo. En 17 años, había escrito más de 800 cartas, documentando cada día de su odisea, cada momento en que había pensado en ella, cada detalle de los territorios extraordinarios que había explorado. Y ahora, finalmente, después de 17 años, la expedición estaba completa. Los mapas estaban terminados. El territorio había sido completamente cartografiado. Era hora de regresar a casa. Teodoro tenía ahora 38 años. Su cabello negro tenía hebras grises. Su rostro estaba marcado por años de exposición al clima extremo, y su cuerpo mostraba las cicatrices de 17 años de vida en territorios salvajes. Pero sus ojos aún brillaban con la misma pasión que había tenido cuando se despidió de Paloma en la plaza de San Andrés Cholula, y en su equipaje llevaba 2 tesoros que habían hecho que cada día de esos 17 años valiera la pena. Las más de 800 cartas que Paloma le había enviado, y las más de 800 cartas que él había escrito para ella. El viaje de regreso tomaría 2 meses, y cada día de esos 2 meses, Teodoro lucharía contra la ansiedad de no saber qué encontraría al llegar.
¿Seguiría Paloma soltera? ¿Lo habría esperado realmente durante 17 años? ¿Seguiría amándolo después de tanto tiempo? Las respuestas a esas preguntas estaban a solo 60 días de distancia, y cuando llegaran, cambiarían no solo sus vidas, sino la manera en que todo el pueblo de San Andrés Cholula entendía el poder del amor verdadero. Capítulo 4. El regreso del amor. El 15 de octubre de 1841, exactamente 17 años, 8 meses y 12 días después de su partida, Teodoro Vázquez llegó a las afueras de San Andrés Cholula. Había cabalgado los últimos 3 días sin detenerse más que para descansar a su caballo, impulsado por una mezcla de emoción y terror que lo tenía al borde del colapso emocional. Durante 2 meses de viaje desde las montañas del norte, había ensayado mentalmente este momento miles de veces, pero ahora que estaba aquí, se sentía completamente despreparado. Se detuvo en la colina que dominaba el pueblo, el mismo lugar desde donde había mirado hacia atrás por última vez 17 años atrás. El pueblo había crecido considerablemente. Había nuevas casas, calles empedradas que antes eran de tierra, y lo que parecía ser una escuela mucho más grande que la pequeña aula donde Paloma había enseñado cuando él se fue. Su corazón se aceleró al pensar que tal vez ella había construido esa escuela, que tal vez aún estaba allí, que tal vez... Pero luego la duda lo golpeó como una ola fría. 17 años era una eternidad. Paloma tenía ahora 36 años. ¿Cómo podía esperar razonablemente que una mujer hubiera esperado tanto tiempo? ¿Cómo podía ser tan egoísta como para esperar que hubiera desperdiciado los mejores años de su vida esperando a un hombre que podría haber muerto en las montañas? Tal vez estaba casada, tal vez tenía hijos, tal vez había olvidado completamente al joven cartógrafo que había conocido cuando era una muchacha de 19 años. Teodoro llevaba 2 alforjas especiales en su caballo. Una contenía los mapas más detallados jamás hechos del territorio mexicano septentrional, el resultado de 17 años de trabajo meticuloso que cambiaría para siempre la comprensión geográfica del país. La otra contenía algo mucho más valioso para él: 847 cartas que había recibido de Paloma durante esos años, y 863 cartas que había escrito para ella. Respiró profundamente, espoleó a su caballo, y comenzó el descenso hacia el pueblo que había ocupado sus sueños durante casi 2 décadas. Lo primero que notó fue que la gente lo miraba con curiosidad, pero sin reconocimiento. 17 años habían cambiado su apariencia considerablemente. Ya no era el joven delgado que había partido. Era un hombre maduro, curtido por años de vida en territorios salvajes, con barba que no había existido cuando se fue, y cicatrices que contaban historias de aventuras peligrosas. Se dirigió directamente a la casa donde Paloma había vivido con su tía Remedios. Cuando llegó frente a la pequeña casa de adobe, sintió que sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar las riendas de su caballo. Desmontó lentamente, ató su caballo al poste de madera que recordaba perfectamente, y caminó hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Una mujer mayor, con cabello completamente blanco, pero ojos que aún brillaban con vitalidad, apareció en el umbral. Era la tía Remedios, ahora de 72 años, pero aún reconocible. Lo miró durante un largo momento, entrecerró los ojos como si tratara de enfocar mejor, y luego su rostro se transformó con una expresión de shock total. «¿Teodoro?», susurró. «Doña Remedios», respondió él, quitándose el sombrero. «Soy yo». La anciana se llevó las manos a la boca y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. «Dios mío, Teodoro Vázquez, después de todos estos años, ¿está Paloma?», comenzó él, pero no pudo terminar la pregunta. «¿Paloma? Mijito, ella nunca dejó de esperarte, ni un solo día en 17 años». Teodoro sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio. ¿Está casada?» «Casada», rió la tía Remedios. «Ha rechazado más pretendientes que días tiene el año. Está en la escuela. Ve por ella, muchacho,
Ve por ella ahora mismo. ¿Dónde está la escuela? La escuela grande, al final de la calle principal, la que ella construyó. Anda, ve. Teodoro volvió a montar su caballo, pero ahora ya no temblaba de nervios, temblaba de emoción pura. Galopó por la calle principal del pueblo, y la gente se detuvo a mirarlo pasar, algunos comenzando a murmurar mientras reconocían algo familiar en el extraño que cabalgaba con tanta urgencia. La escuela era impresionante, un edificio de 2 pisos con amplias ventanas y un patio donde podía ver niños jugando. Sobre la entrada principal, un letrero pintado a mano decía Escuela Primaria de San Andrés Cholula. Paloma Jiménez, directora. Teodoro desmontó frente a la escuela, tomó las 2 alforjas de su caballo y caminó hacia la entrada principal. Sus botas resonaron en el pasillo de baldosas mientras buscaba la oficina de la directora. La encontró al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y a través de ella pudo ver a una mujer sentada en un escritorio, revisando lo que parecían ser cuadernos de estudiantes. Era Paloma. Después de 17 años, estaba mirando a Paloma. Tenía 36 años ahora, y el tiempo había acentuado su belleza en lugar de disminuirla. Su cabello castaño claro tenía algunas hebras plateadas que brillaban cuando se movía. Y había una serenidad en su rostro que hablaba de sabiduría ganada a través de años de experiencia. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, y cuando se concentraba en su trabajo, fruncía ligeramente el ceño de la misma manera que lo había hecho cuando tenía 19 años. Teodoro se quedó inmóvil en el pasillo durante varios minutos, simplemente mirándola, memorizando cada detalle, asegurándose de que no era un sueño. Luego tocó suavemente la puerta. «Adelante», dijo Paloma sin levantar la vista. Teodoro empujó la puerta y entró. Paloma siguió concentrada en los cuadernos por unos segundos más. Luego levantó la cabeza para ver quién había entrado. Cuando lo vio, el tiempo se detuvo completamente. La pluma se le cayó de la mano. Su rostro pasó por una sucesión de emociones tan rápida que fue como ver 17 años de sentimientos compresed en segundos. Sorpresa, incredulidad, reconocimiento, alegría, dolor, amor. Teodoro, susurró, y su voz era exactamente como él la recordaba. «Hola, Paloma», respondió él, y se dio cuenta de que estaba llorando. Ella se levantó lentamente de su silla, como si no pudiera creer que él fuera real. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» «Soy yo. He regresado». Paloma caminó alrededor del escritorio y se detuvo a 1 metro de distancia de él, estudiando su rostro como si tratara de reconciliar al hombre que tenía frente a ella con el joven que había partido 17 años atrás. «Estás diferente», dijo finalmente, «más mayor, más curtido». «17 años en las montañas cambian a un hombre», respondió él. «Pero tú estás más hermosa que nunca». «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó ella, y había dolor genuino en su voz. «Dijiste que tal vez 5 años, tal vez más, pero 17 años, Teodoro. La misión fue más compleja de lo que nadie anticipó. El territorio era vasto, peligroso. Pero Paloma no pasó un solo día sin que pensara en ti. No pasó una sola noche sin que me durmiera planeando mi regreso». «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Apareces después de 17 años y esperas que todo vuelva a ser como antes?» Teodoro puso las alforjas en el suelo y las abrió. Sacó un paquete envuelto en cuero encerado. «Antes de que respondas a esa pregunta», dijo, «hay algo que necesitas ver». Desenvolvió el paquete, revelando una pila de cartas tan alta que parecía imposible. «¿Qué es esto?», preguntó Paloma. «Son tus cartas», respondió Teodoro. «Cada una de las 847 cartas que me escribiste durante estos 17 años». Paloma se quedó inmóvil, mirando la pila de cartas. «¿Mis cartas? Pero yo nunca envié mis cartas. Las guardé en cajas en mi habitación». «Don Celestino Morales», dijo Teodoro con una sonrisa. «Ese hombre extraordinario se las arregló para hacerme llegar cada una de ellas. Supe de tu crecimiento, de tus triunfos, de tus dudas, de tu fe inquebrantable. Viví cada día de estos 17 años a través de tus palabras. ¿Las recibiste?».
¿Todas? Cada una. Y hay algo más. Sacó otro paquete, igualmente voluminoso. Estas son las cartas que escribí para ti, una por cada día importante, cada momento en que te extrañé, cada vez que quise compartir contigo lo que estaba viendo y viviendo. Paloma tomó una de las cartas con manos temblorosas y la abrió. La primera línea decía: Mi querida Paloma, hoy es mi primer día en territorio desconocido, y lo único que me da valor para continuar es la promesa que te hice. Teodoro, susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Tú también me escribiste. Cada día, porque incluso cuando no podía enviártelas, necesitaba hablar contigo, compartir mi vida contigo. Se acercó un paso más. Paloma, sé que han pasado 17 años, sé que ambos hemos cambiado, sé que no tengo derecho a esperar que sientas lo mismo que sentías cuando era un joven de 21 años. Pero lo que necesito que sepas es esto. Mi amor por ti no solo sobrevivió estos años. Creció, se profundizó, se convirtió en la fuerza que me mantuvo vivo y me trajo de vuelta a casa. ¿Y qué estás pidiendo ahora? Estoy pidiendo una oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que te convertiste, una oportunidad de mostrarte el hombre en el que me convertí, una oportunidad de ver si lo que tuvimos puede transformarse en algo aún más hermoso de lo que era. Paloma lo miró durante un largo momento y luego hizo algo que él no había esperado. Rió. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Dijo. ¿Qué? Que después de 17 años imaginando este momento, después de 17 años preparándome para lo que diría cuando regresaras, lo único que quiero hacer es abrazarte y nunca dejarte ir. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se abrazaron en medio de la oficina de la escuela que ella había construido, rodeados por las cartas que habían mantenido vivo su amor durante 17 años de separación. Y ambos supieron que algunos amores son tan fuertes que ni el tiempo ni la distancia pueden tocarlos. Cuando finalmente se separaron, Teodoro tomó su rostro entre sus manos. ¿Me esperarás un poco más?, preguntó con una sonrisa, porque esta vez solo necesito el tiempo suficiente para ir a buscar un anillo. Te he esperado 17 años, respondió Paloma. Creo que puedo esperar unas horas más. Afuera de la oficina, sin que ninguno de los dos lo supiera, don Celestino Morales había llegado a la escuela. Había visto el caballo extraño frente al edificio, había hecho sus cálculos y había venido a confirmar sus sospechas. Cuando vio las alforjas abiertas y las pilas de cartas, sonrió con la satisfacción de un hombre que había apostado todo a la fe y había ganado. La operación postal más extraordinaria en la historia de México había llegado a su conclusión perfecta. Capítulo 5. La boda de las 1000 cartas. La noticia del regreso de Teodoro se extendió por San Andrés Cholula, como fuego en hierba seca. Para el anochecer, todo el pueblo sabía que el hombre que había partido 17 años atrás había regresado, y que la historia de amor más legendaria en la memoria local estaba a punto de tener su final feliz. Pero antes de que pudiera haber boda, había algo que tenía que suceder. Paloma y Teodoro necesitaban conocerse otra vez. Durante las siguientes 2 semanas, se sentaron juntos cada tarde en el patio de la casa de la tía Remedios, leyendo las cartas que se habían escrito mutuamente durante 17 años. Era un proceso extraordinario. Estaban leyendo las autobiografías emocionales del otro, viendo cómo cada uno había crecido, cambiado, madurado durante su separación. Teodoro leyó sobre los años difíciles cuando Paloma había luchado contra la duda y la presión social. Leyó sobre su crecimiento como educadora, sobre los niños que había inspirado, sobre la escuela que había construido desde cero. Leyó sobre las noches cuando ella se había despertado con miedo, preguntándose si él estaba vivo, y sobre las mañanas cuando había encontrado fuerzas renovadas en su fe en el amor. Paloma leyó sobre las aventuras extraordinarias de Teodoro, montañas que nunca habían sido escaladas, ríos que nunca habían sido mapeados, territorios tan remotos que era como leer sobre otro planeta. Leyó sobre las veces que había estado en peligro mortal y había sobrevivido pensando en ella.
Leyó sobre las noches cuando había mirado las estrellas y había imaginado que ella estaba mirando las mismas estrellas desde su pueblo. Pero más importante, ambos leyeron sobre el amor constante, inquebrantable, que había sostenido a cada uno durante 17 años de separación. ¿Sabes lo que me sorprende más?, le dijo Paloma una tarde mientras leían bajo la sombra del viejo árbol de limón en el patio. ¿Qué? Que nos convertimos en las personas que el otro necesitaba. Yo me convertí en una mujer independiente, fuerte, capaz de construir una vida significativa. Tú te convertiste en un hombre que había visto el mundo, que tenía historias extraordinarias que contar, que había probado su valor 1000 veces. Es como si el destino nos hubiera separado para que pudiéramos convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, acordó Teodoro. Cuando me fui, éramos 2 jóvenes enamorados con sueños vagos. Ahora somos 2 adultos realizados con amor maduro. ¿Crees que habríamos sido felices si te hubieras quedado y nos hubiéramos casado cuando éramos jóvenes? Teodoro consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que habríamos sido felices, dijo finalmente. Pero creo que esta felicidad, la que está por venir, será más profunda, más rica, más duradera porque está basada no solo en pasión juvenil, sino en respeto mutuo, admiración genuina y amor que ha sido probado por el tiempo más difícil de todos. Un mes después del regreso de Teodoro, se anunció la boda. Pero no sería una boda ordinaria. Paloma y Teodoro habían decidido que su ceremonia honraría la historia extraordinaria de su amor. Don Celestino Morales fue invitado como padrino de honor. Cuando Teodoro le agradeció por hacer posible que recibiera las cartas, el anciano se había echado a llorar. «Muchacho», le había dicho, «en 40 años trabajando en el correo, nunca había visto una historia de amor que valiera tanto esfuerzo. Fue un privilegio ser parte de ella». La ceremonia se realizó en la plaza principal del pueblo, el mismo lugar donde se habían despedido 17 años atrás. Pero lo que hizo que la boda fuera única en los anales de la historia romántica mexicana fue la decisión que tomaron sobre las cartas. En lugar de intercambiar anillos tradicionales, Paloma y Teodoro decidieron intercambiar sus cartas. Durante la ceremonia, cada uno presentó al otro las 800+ cartas que habían escrito, como símbolo de que estaban entregando no solo su futuro, sino también todo su pasado. El padre Miguel, que había conocido a ambos desde jóvenes, improvisó una bendición especial. Que estas cartas, escritas en fe durante años de separación, sean el fundamento de un matrimonio construido en amor que ya ha sido probado por el tiempo y la distancia. Que las palabras de amor que escribieron en soledad se conviertan en palabras de amor que vivirán juntos para siempre. Pero la sorpresa más grande de la boda vino durante la recepción. El gobierno mexicano había enviado un representante especial para honrar a Teodoro por su trabajo cartográfico. Los mapas que había creado durante 17 años eran tan detallados y precisos que cambiarían para siempre la comprensión del territorio nacional. Como reconocimiento, el gobierno ofreció a Teodoro una posición prestigiosa en Ciudad de México, con un salario que los convertiría en una de las familias más ricas del país. Teodoro agradeció el honor, pero declinó la oferta. «Mi lugar está aquí», dijo, «en el pueblo donde encontré el amor verdadero, junto a la mujer que construyó una vida hermosa esperándome. Los mapas que dibujé de tierras lejanas son mi contribución al país. Pero el mapa más importante que necesito explorar ahora es el del futuro que voy a construir con mi esposa». En lugar de la posición en la capital, Teodoro aceptó establecer una escuela de cartografía en San Andrés Cholula, donde enseñaría a jóvenes mexicanos las habilidades que había desarrollado durante sus años de exploración. La escuela de cartografía se construyó justo al lado de la Escuela de Primeras Letras de Paloma, creando un campus educativo que atraería estudiantes de toda la región. Epílogo: el legado de las cartas. 20 años después de su boda, Paloma y Teodoro Vázquez se habían convertido en la pareja más respetada y querida de la región. Su campus educativo había crecido hasta incluir también una escuela de medicina y una biblioteca que albergaba la colección de libros más extensa del estado de Puebla. Habían criado 4 hijos, todos educados para servir a su comunidad,
y habían visto crecer a una generación de estudiantes que llevaron las enseñanzas de ambos a todos los rincones de México. Pero su legado más duradero no eran las escuelas o los mapas o los estudiantes que habían inspirado. Su legado más duradero eran las cartas, las 1710 cartas que se habían escrito mutuamente durante 17 años de separación, habían sido cuidadosamente preservadas y, eventualmente, donadas al Archivo Nacional de México como testimonio del poder del amor verdadero. Generaciones de jóvenes mexicanos crecieron leyendo extractos de las cartas de Paloma y Teodoro en sus clases de literatura. Parejas en crisis visitaban San Andrés Cholula para ver los lugares donde había florecido este amor extraordinario, buscando inspiración para salvar sus propias relaciones. Y cada año, en el aniversario de su boda, el pueblo de San Andrés Cholula celebraba el Día de las Cartas de Amor, cuando las parejas se escribían cartas especiales y las leían públicamente en la plaza principal, honrando la tradición comenzada por Paloma y Teodoro. Una tarde, ya en sus años dorados, Paloma y Teodoro se sentaron en el mismo patio donde habían leído las cartas por primera vez después de su reencuentro. Teodoro, ahora de 65 años, tenía el cabello completamente blanco, pero los mismos ojos brillantes que habían cautivado a Paloma 40 años atrás. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Paloma, ahora de 63 años, su belleza transformada, pero no disminuida por el tiempo, de haber esperado tanto tiempo, de no haber vivido una vida normal. ¿Te refieres a si me arrepiento de haber vivido la historia de amor más hermosa que conozco?, respondió Teodoro con una sonrisa. De haber aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier prueba, de haber tenido una esposa que me amó lo suficiente como para escribirme durante 17 años sin garantía de respuesta. Cuando lo pones así, rió Paloma. Paloma, si me dieran la oportunidad de vivir mi vida otra vez, y si supiera de antemano que tendría que esperarte 17 años, tomaría esa oferta sin dudarlo un segundo. ¿Por qué? Porque aprendí que hay una diferencia entre vivir y existir. Existí durante 17 años en esas montañas, pero he vivido realmente solo durante los años que he estado contigo. Esa noche, como habían hecho cada noche durante 20 años de matrimonio, escribieron cartas el uno al otro. Ya no eran cartas de separación y añoranza, sino cartas de gratitud y celebración. La carta que Teodoro escribió esa noche se conserva hasta hoy en el Archivo Nacional. Mi querida Paloma, esta noche, mientras te miro leyendo junto a la ventana con la misma gracia que tenías cuando eras joven, me doy cuenta de que las 863 cartas que te escribí durante nuestra separación fueron solo práctica para las miles de cartas que he podido vivir contigo durante nuestro matrimonio. Cada día contigo ha sido una carta de amor hecha realidad. Cada conversación, cada sonrisa compartida, cada problema resuelto juntos, cada alegría celebrada en compañía del otro. Gracias por haberme enseñado que el amor verdadero no es algo que simplemente sientes, sino algo que eliges hacer cada día. Gracias por haber elegido amarme durante 17 años, cuando no tenías ninguna garantía de que regresaría. Y gracias por haber seguido eligiéndome cada día desde entonces. Si nuestras cartas de separación se convirtieron en leyenda, espero que nuestras cartas de matrimonio se conviertan en testimonio de que los finales felices no son solo cuentos de hadas, sino recompensas que esperan a quienes tienen la fe y el valor de creer en el amor verdadero, con amor que trasciende el tiempo. Tu esposo devoto, Teodoro. Cuando Paloma y Teodoro murieron, con diferencia de solo 3 meses, el pueblo de San Andrés Cholula erigió un monumento en la plaza principal. No era una estatua de ellos, sino algo más apropiado, un buzón de piedra donde las personas podían dejar cartas a sus seres queridos, vivos o muertos, como recordatorio de que el amor expresado en palabras tiene el poder de trascender cualquier barrera. Y en la base del monumento, grabadas en mármol, estaban las primeras líneas de la primera carta que Paloma había escrito a Teodoro. Mi querido Teodoro, han pasado apenas unas horas desde que te fuiste, y ya siento como si hubiera perdido una parte esencial de mí misma. Pero no escribo para lamentarme, sino para comenzar a cumplir la promesa que te hice.
porque algunas promesas son tan poderosas que se convierten en leyendas, y algunas historias de amor son tan extraordinarias que inspiran a generaciones a creer que no importa cuán imposible parezca. El amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Fin.